Buenos días, hermanos. Acompáñenme ahí en Tito, capítulo 2. Esta mañana estaremos dándole continuación en el versículo 8. Sin embargo, estaremos leyendo los versículos que estuvimos viendo el domingo pasado. Dice su palabra: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Oremos. Señor y Padre, gracias, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, Padre, porque tú eres misericordioso para con tu pueblo, Señor. Padre, damos gracias por este precioso domingo, Señor, que nos has permitido poder reunirnos una vez más, Señor, con el propósito, con el objetivo, Señor, que tu nombre, Padre, sea exaltado, Señor. Padre, doy gracias por cada hermano, por cada persona, por cada visitante, Señor, esta mañana que está aquí. Padre, sabemos que tú eres quien gobierna todas las cosas, tú eres quien hace todas las cosas, Padre, y si cada uno de los que está aquí está, es porque, Padre, a ti así te ha placido, es porque tú lo has traído hasta aquí, Señor. Oro, Señor, esta mañana para que tu palabra, Señor, pueda caer en los corazones de cada uno de los que están aquí, Señor. Padre, trae humildad, Señor, a nuestros corazones para poder reconocer, Señor, lo que tú quieres hablar a través de tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, Señor, y en tu nombre oramos. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. A manera de introducirnos al tema de esta mañana, hermanos, me gustaría solamente mencionar acerca de lo que estuvimos viendo el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos tomando los versículos 6 y 7 y veíamos cómo Tito tenía que exhortar a los jóvenes con el propósito de que estos jóvenes aprendan, vivan a ser prudentes. También veíamos que Tito debía de ser un ejemplo para cada uno de ellos. Y en ese ejemplo veíamos algunas características que Tito tenía que mostrar. Y una de esas características que estuvimos viendo, vimos que Tito tenía que ser ejemplo en buenas obras, ejemplo siendo un hombre íntegro y ejemplo en siendo un hombre serio. Es decir, de acuerdo a lo que Dios manda. Es un hombre que no juega con las escrituras, con el evangelio, que va y predica y enseña tal como está en su palabra. Y esta mañana estaremos considerando dos características más de ese ejemplo. Entonces pudiéramos decir que como punto número 1 pudiéramos seguir en ese ejemplo. Y pudiéramos tomar las siguientes dos características que Tito debía demostrar a través de su ejemplo. Y vemos que la primera característica dice que Tito debe de ser un hombre que habla palabras sanas. También dice que debe de ser un hombre irreprochable. Como punto número 2 podemos ver esta mañana el resultado de esa vida ejemplar. Lo estaremos viendo en el versículo 8. Y como punto número 3 estaremos viendo el propósito, la segunda parte del versículo 8. Así que esta mañana estaremos solamente considerando el versículo número 8. Como vemos aquí, las otras dos características más de ese ejemplo que Tito tenía que mostrar, Pablo continúa diciendo que su ejemplo no solo sería en buenas obras, no solo sería siendo un hombre íntegro, no solo tenía que ser un hombre serio, sino que también dice que tenía que ser un hombre de palabras sanas. La palabra sana
se refiere a todo aquello que va conectado con el Evangelio. Hermanos, es importante que vivamos de una manera digna del Evangelio, de modo que no demos motivos a los adversarios para juzgarnos. Nuestras acciones y nuestras palabras deben de mantenerse con lo que creemos, de modo que podamos ser luz en medio de un mundo caído. Entonces vemos que empieza diciendo el versículo, palabra sana. Esa palabra es la misma que nosotros ya vimos en el verso 1, cuando Pablo dijo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es la misma palabra que está usando. Y veíamos en este versículo que Tito tenía que hablar aquello que estaba de acuerdo con la palabra de Dios, es decir, el mensaje del Evangelio. Eso es lo que Tito tenía que hablar. Y cuando vemos entonces ahora en el versículo 8, es una de esas características que ese ejemplo iba a desarrollar, que tenía que ser un hombre de palabras sanas. Es decir, que sus palabras deben de ser saludables, que su enseñanza no debe de ser dañada por usar palabras que no se conforman a la verdad del Evangelio. Entonces Tito tenía que ser saludable en su manera de hablar, como él enseñaba. Recuerde que Tito, de alguna manera, su enseñanza no solamente era desde el púlpito, sino que también tenía que ser de una manera en la vida diaria, en la vida cotidiana. Entonces, no solamente era su enseñanza, sino también sus palabras, sus conversaciones, lo que él hablaba tenía que ser saludable con el propósito de edificar. Por eso es que Tito, y al igual que todo aquel que ha puesto la fe en Cristo, debemos siempre considerar que nuestras palabras tienen como propósito número uno de edificar a través de nuestras vidas. Efesios capítulo 4, versículos 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hermanos, de la boca del Hijo de Dios no pueden salir palabras que dañan, palabras que destruyen, palabras que lastiman, sino más bien palabras que edifican. Palabras corrompidas, palabras con doble sentido, vulgaridades, ofensas, malicias, malas expresiones, engaños, mentiras, porque todo esto no va a edificar, lo único que hace es que daña. Entonces, Tito tenía que ser un ejemplo también en palabras sanas, en su manera de hablar, en su vocabulario. Y es que, hermanos, hoy en día se necesita que nosotros aún aprendamos a cómo debemos no solamente conducirnos con nuestra conducta, sino también cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos expresamos, porque eso es muy importante en la vida del cristiano. El lenguaje del Hijo de Dios no debe de ser sucio en sus palabras. Cuando Pablo le dice a los Éfesos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, se refiere a las palabras que pueden causar daño, división, confusión, contienda. Por eso es que él les dice que ninguna palabra corrompida salga de la boca, sino que salgan palabras que van a edificar. Y en este caso es la palabra de Dios, la que edifica, la que santifica. Si su manera de hablar, si su manera de enseñar, hermanos, no es la apropiada, tenga por seguro que lo que va a pasar es que esto va a dañar al cuerpo de Cristo. Si tú estás esta mañana acá y tú eres parte de ese cuerpo de Cristo, tus palabras, tus enseñanzas tienen mucho que ver dentro del cuerpo de Cristo, porque de la manera como tú hables puede ser para edificar
o para destruir. Por eso Pablo le dice a los Éfesos que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino toda aquella que va a edificar. Y eso es lo que Tito tenía que hablar, la palabra que edificaba. La manera como el cristiano habla va a ser de mucha ayuda al crecimiento, va a ser de mucha ayuda para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero también, si nuestra manera de hablar no se conforma a las sanas palabras, si nuestra manera de hablar no va a edificar, sino que más bien va a destruir, hermanos, aún por eso tú y yo daremos cuentas por nuestras palabras. Por eso es que es necesario que nosotros conozcamos el consejo del Señor, para que cuando nosotros hablemos, porque recuerda el contexto, Tito tenía que enseñar, pero no solamente desde el púlpito, sino en las casas, cuando se reunía. Hermanos, no solamente el predicador tiene la responsabilidad de hablar las palabras del Señor Jesucristo, sino cada uno de ustedes que ha puesto la fe en Cristo, en tus conversaciones, en tus pláticas, tiene que salir lo que es palabra sana, palabras que edifican. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, versículos 35 al 36. Dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, debemos de aprender el vocabulario del Señor. Por eso es necesario que la palabra abunde en nuestros corazones, porque eso es lo que nosotros vamos a hablar. Aún cuando vamos a dar un consejo, eso es lo que vamos a enseñar. Las palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno del tesoro de las Escrituras, eso es lo que va a salir. Pero si nuestro corazón no está lleno de las Escrituras, va a salir de todo, menos la palabra del Señor. Por lo tanto, el llamado es que nosotros debemos atesorar las palabras del Señor. Debemos guardarlas en nuestros corazones para que nosotros entonces podamos hablar esas palabras sanas. Tanto el pastor como el anciano, la anciana, la mujer joven, el hombre joven deben de atesorar la palabra de Dios en sus corazones. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, cuando Pablo le dice a los colosenses la palabra de Cristo, lo que está diciendo es: se trata de las Escrituras, donde Dios se ha revelado en ellas, donde Dios se ha querido mostrar para que toda aquella persona que no le conozca, a través de su palabra le pueda conocer. Si tú estás esta mañana acá y tú dices conocer al Señor, pero te das cuenta que tú le conoces porque alguien te ha hablado de Jesús, porque tú has escuchado hablar de Él, déjame decirte que probablemente debes de chequear si verdaderamente estás conociendo al Dios de las Escrituras. Porque para que tú conozcas al Dios de las Escrituras, debes de conocer su palabra donde Él se ha querido revelar. Si no lo conoces a través de la Escritura, hermano, amigo, no lo vas a conocer. Vas a tener una idea de quién es Cristo, de quién es Jesús, pero no lo vas a conocer verdaderamente, porque en su palabra es donde Él se ha querido revelar. Es decir, que en nosotros, continúa diciendo que more, es decir, que viva la palabra de Dios. La palabra de Dios no es algo que nosotros debemos de tenerla solo el día domingo cuando llegamos aquí cada mañana.
o cuando vamos a hacer el estudio en casa, que es bueno y que es necesario. Pero la palabra de Dios, Pablo dice que debe de morar, es decir, debe de vivir en nuestros corazones. Y cuando la palabra de Dios mora en el corazón del creyente, entonces el creyente va a hablar de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su Escritura. Es necesario, hermanos, que la palabra de Dios esté en nosotros, porque de lo contrario vamos a estar haciendo cosas quizás a nuestras propias ideas, quizás a nuestras propias conveniencias. Pero si nosotros guardamos la palabra, entonces seremos guiados por Él. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermanos, la fe en Cristo la vamos a encontrar a través de su palabra. Es el medio por el cual Cristo se ha revelado para que le conozcas. Si esta mañana estás aquí, debes de saber que no vas a conocer al Señor Jesucristo. Esa fe no va a venir si no es a través de la palabra. Es necesario que esa fe venga a través de la proclamación de su palabra. Y eso es lo que Tito tenía que hacer. Tenía que ser sano en la fe, enseñar la palabra de Dios, para que aquellos, en este caso en Creta, pudieran entender que no se trata de solamente decir conocer, sino más bien ver a dónde Él se ha revelado, ver a dónde Él se ha querido mostrar a su creación, y solamente es a través de su palabra. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas, porque es donde Él se ha revelado. Juan capítulo 5, versículos 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, dice el Señor Jesucristo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, tú quieres conocer de Jesucristo, ve a su palabra. Esa fe que va a venir en ti va a venir por medio de escuchar su palabra. Si tú no estás viendo en su palabra, probablemente no lo vas a conocer. Entonces el llamado es esta mañana que vengas a conocer al Señor Jesucristo por medio de su palabra, porque fuera de su palabra no lo vas a encontrar. Si tú no tomas en serio esta necesidad que el ser humano tiene de conocer al Señor a través de su palabra, si tú crees que tú vas a conocer al Señor cada domingo o probablemente cada reunión, cada miércoles, no va a ser suficiente. Lo más necesario para la vida, para el ser humano, es la palabra de Dios, porque es ahí donde cada uno de nosotros lo va a conocer. Y por eso es que Tito tenía que ser ese ejemplo en palabras sanas, en que sus palabras no debían ser desviadas hacia otras cosas, hacia sus propias opiniones, sino a esas palabras sanas. Entonces vemos que Tito, siendo ese maestro íntegro, siendo ese maestro en buenas obras, tiene que también ser un maestro en buenas palabras. Y esto es lo opuesto, esto es el contraste de los falsos maestros. Recuerda el contexto. Los falsos maestros estaban enseñando tradiciones, mitos, mandamientos de hombre. Pero Tito no tenía que entrar, no tenía que enredarse en todo este tipo de cosas. Él tenía que enseñar la palabra de Dios. Él tenía que dar evidencias de dónde Jesucristo se ha revelado, porque si no es por medio de ahí no iban a conocer. Tito tenía que evitar cualquier opinión humana, todo lo que sean cuestiones secundarias. Y Pablo en Timoteo dice acerca de los que enseñan cuestiones secundarias. Note lo que dice en 1 de Timoteo 6, capítulos del 3 al 5. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, ahí está, mira, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido
nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Hermanos, lo que Pablo le está diciendo a Tito es que si alguien está enseñando algo que no es la palabra de Dios, primero le dice que no sabe lo que está enseñando, y segundo, el mandato es que se aparte. Entonces, hermanos, debemos de ser cuidadosos al escuchar. Creo que esto lo hemos mencionado no solo una vez. Debemos de ser muy cuidadosos en cada cosa que nosotros escuchamos. Debemos de ver que si esas palabras son sanas, son saludables, que te van a llevar a Cristo, que te van a mostrar el pecado. Porque si te van a hablar de todo, menos de la condición en la que una persona se encuentra sin Cristo, Pablo exhorta a Timoteo y le dice: apártate de los tales. Hermanos, apártate de toda aquella enseñanza que no te va a llevar a Cristo, de toda aquella enseñanza que te va a hablar de cualquier cosa menos de tu pecado. Apártate de todas estas cosas. El hombre de Dios va a enseñar las sanas enseñanzas, la palabra de Dios, la que edifica. Y si alguno enseña otra cosa, entonces el llamado es que apártate de ahí. Tito tenía que enseñar esas sanas palabras para el crecimiento, para la edificación. Por eso es que él no tenía que entrar en contiendas, en desviarse del claro mensaje del Evangelio, sabiendo que solo hay una fuente de sanidad para la vida de toda persona. Cantábamos hace un momento, fuente de la vida eterna. Cristo es el único medio, la única fuente para llegar a la vida eterna. Si tú no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, esta mañana Dios te está diciendo que Él es la única fuente de vida eterna. Si tú quieres llegar al Padre, solamente es a través de Cristo. Fuera de Cristo, hermanos, tengo que decirte, estás camino a la condenación eterna. Así que medita esta mañana en lo que Dios está hablando. Piensa en que el único camino para llegar al cielo es por medio del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que es fuente, es el medio para poder conocer a Cristo. Salmos 36, 9 nos dice, la Nueva Versión Internacional: porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. Hermanos, en el Señor está la vida. Fuera de Cristo no hay nada, no hay esperanza. Si tú vives fuera de Cristo, estás en oscuridad. Y Él te llama que vengas a esa luz. Él te llama porque Él va a sanar cada uno de cualquier pecado que pueda morar en cada persona. Por eso es que es necesario que manifestemos una fe firme y sólida en Cristo. La palabra tiene que ser manifestada sana, porque es a través de ahí donde Cristo va a mostrar el pecado de cada persona. Pero no solamente eso, no solamente es que Cristo nos muestra el pecado y nos deja ahí, sino más bien que nos hace ver. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nos muestra toda aquella condición de pecado, pero a la misma vez lo maravilloso es que también nos sana de ese pecado. O sea, no solamente recordemos lo que Tito empezaba a hacer con estos jóvenes cuando los exhortaba. No solo les hacía ver el pecado, no solo les hacía ver lo que ellos tenían que hacer, sino que Él tenía que ir al lado de ellos. Hermanos, Cristo hace lo mismo con nosotros. No solamente nos dice y nos muestra el pecado, sino también que nos llama al arrepentimiento para el perdón del pecado. Te va a sanar del pecado si reconoces a Cristo como tu único Señor y Salvador. El pecado es esa enfermedad que te separa de Cristo.
Hay una separación entre el pecado y Cristo. Si tú esta mañana estás en el pecado, hay una separación. Pero el punto no es que te quedes ahí, el punto es que vengas a creer en Cristo en arrepentimiento y fe, y tus pecados son perdonados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, maravilloso, porque a pesar de que Él nos revela la condición en la que una persona se encuentra, también nos da la salida, también nos da esa consolación. No te pierdas, ven a Cristo. Si esta mañana estás aquí, Dios te está hablando a través de su palabra. No mires al hombre, mira a Cristo, que se ha revelado en su palabra, y Él te está hablando. Así que podemos ver esta mañana entonces que Tito tenía que ser ese hombre que también tenía que ser ejemplo en palabras, enseñando ese mensaje de salvación, ese mensaje que iba a dar vida al pecador. Pero también dice que Tito tenía que ser ejemplo en ser un hombre irreprensible. Punto número 2. Es decir, que Tito no debe de dar motivos a que los enemigos del Evangelio puedan criticarlo legítimamente. La conducta y el comportamiento debe de ser de manera que nadie tenga nada que decir. Entonces Tito, con su vida, tenía que mostrar un ejemplo verdadero, de manera tal que nadie pudiera venir a decir cosas que eran ciertas. Tito tenía que ser ese hombre irreprochable. Cuando un hombre de Dios, cuando un anciano, cuando un hermano respalda su enseñanza, sus palabras, sus conversaciones, con una vida limpia, es de mucha ayuda para seguir creciendo en el Señor. Tito tenía que no dar ningún motivo en su enseñanza para que aquellos hombres que se oponían contra la verdad del Evangelio pudieran acusarlo con justa razón. Hermanos, nosotros sabemos de que por consecuencia del pecado, siempre el inconverso va a querer juzgarte, va a querer criticarte. Pero debemos de entender que cuando Pablo le dice a Tito que sea irreprochable, es que él no dé motivos algunos para que él pueda ser juzgado. Por eso es que la vida del cristiano debe de ser cada día más siendo santificado, siendo ese hombre íntegro, ese hombre que se conduce, esa mujer que vive de acuerdo a las sanas enseñanzas. De tal manera que cuando el inconverso quiera venir a decir algo contra ti, tú estés primeramente en paz con el Señor, que la acusación que se te está dando no es verdadera. Y el llamado es que nosotros debemos de vivir vidas piadosas, vidas santas, que si el inconverso va a levantar algo contra ti, si el inconverso va a hablar en contra de ti, que sea porque seas un hombre, una mujer íntegra, que te comportes de una manera adecuada, que te vea y que diga, es demasiado compromiso con el Señor, que sea por eso, que si van a hablar de ti, que sea porque seas un hombre, una mujer que vive verdaderamente la palabra de Dios, pero que no sea porque como veíamos la semana pasada, que no sea que por causa de nuestras malas obras el nombre de Dios sea blasfemado. Entonces Tito tenía que mostrar esta característica siendo este hombre irreprensible. Hermanos, y es que esto aplica para cada uno de nosotros. Sabemos, como dije, que por razón del pecado siempre va a haber alguien que va a querer detenerte, te va a querer sacarte del camino hacia donde vas.
Pero si tú te mantienes firme en el Señor, si tú te mantienes firme en esa fe que tú dices profesar, ese adversario, ese inconverso no va a tener ningún argumento para poder juzgarte con justa razón. Y eso es lo que Pablo le dice a Tito, que sea ese hombre irreprochable. Por eso es que el hombre de Dios debe de saber cuidar toda su manera de vivir, toda su conducta, su ejemplo, su enseñanza, su manera de andar, su manera de hablar, de modo que el inconverso vea y que no te juzgue con justa razón. Entonces, como cristianos debemos de modelar esa fe que nosotros profesamos. Que el evangelio del Señor Jesucristo no sea pisoteado por malas obras de nosotros, sino más bien que el evangelio del Señor Jesucristo sea glorificado por medio de vidas transformadas que viven el evangelio que predican. Y esto es un llamado para cada uno de nosotros, para cada cristiano. Salmos 39:1 dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí. El salmista lo que hace es que describe la experiencia de tener cuidado con sus palabras frente al impío. Entonces, hermanos, cuando estamos frente a aquel inconverso, toda nuestra conducta debe de ser irreprochable, que no tengan nada de qué acusarnos. Por eso es que vemos que la conducta no solo es en cómo nosotros nos comportamos, sino también cómo nosotros hablamos. Que nuestras palabras, que nuestro vocabulario. Por ahí veíamos el miércoles pasado, donde a veces el cristiano, aquel que dice ser cristiano, dice palabras que no debe de decir. Pero hermanos, la verdad es que cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura, somos una nueva creación. Él nos cambia, no solamente de afuera, pero también de adentro. Todo lo que hay en nosotros, Él nos cambia. Y si las palabras que salen de nuestras bocas no se conforman a la verdad del Evangelio, chequemos si estamos verdaderamente en la fe. Entonces vemos que Tito debe demostrar que sus palabras sean siempre irreprochables. Y también vemos que Pablo expone esta idea también en Timoteo. Timoteo capítulo 3 versículos 1 Timoteo 3:7 dice: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Se está refiriendo, recuerda que también ya vimos esto acerca de los requisitos que un hombre de Dios tiene que tener. Que no debe de dar de qué hablar de los de afuera. Que los de afuera te vean como un ejemplo, como verdaderamente cristiano que eres. Timoteo da instrucción de cómo ese líder, cómo ese obispo debe de ser, tanto en la iglesia como en su vecindario, con sus vecinos, con la gente que te rodeas, de manera tal que nadie pueda decir: ese hermano, esa hermana habla así, dice así, pero su conducta y cómo habla es totalmente diferente, porque entonces este hombre no está siendo irreprochable. Y el inconverso, hermanos, con justa razón, él está diciendo lo que debe de decir. Por eso es que nuestras vidas deben demostrar ese ejemplo de lo que hemos creído. También en Colosenses capítulo 4, versículos del 5 al 6 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dice: andad, condúcete, vive sabiamente,
Nota con quiénes. No con los de adentro, dice con los de afuera. Hermanos, porque a veces es fácil vivir, mostrar una vida con los mismos cristianos. Pero el punto es que tú y yo debemos de ser luz con el inconverso. Es ahí donde nuestra manera de vivir va a reflejar lo que verdaderamente tú y yo somos. Es fácil cuando hablamos con otro hermano, porque de alguna manera el otro hermano te va a hablar también de lo mismo, de lo que él está conociendo, de lo que él está aprendiendo. Pero ¿qué de cuando tú quizás convives con el inconverso? ¿Cómo es tu manera de conducirte? ¿Cómo tú hablas? Y Pablo lo que le dice es que anda sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, dice, aprovechando ese tiempo, no desperdiciándolo. Lo hemos dicho no solo una vez, hermanos, la importancia de cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de estar con el inconverso. Por eso es que las palabras sanas deben de salir de la boca, del corazón del creyente, seas hombre o seas mujer, de manera que el inconverso pueda escuchar las buenas nuevas de salvación. Entonces el llamado es que nosotros nos conduzcamos de manera digna, no solamente aquí, no solamente el domingo, el miércoles, el lunes, sino afuera, con el inconverso, porque es ahí donde tu carácter se va a poner a prueba, donde tu paciencia, donde tu amor por el prójimo, es ahí donde ese carácter se va a reflejar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, con los de afuera, porque es ahí donde nosotros, es como cuando salimos a ese campo de batalla, donde tenemos que mantenernos firmes en todo lo que nosotros hacemos y decimos. La vida del cristiano, hermanos, no solo se vive en la casa, en el tiempo que nosotros tenemos nuestro devocional, en el closet o donde usted lo haga, en el cuarto o en la iglesia, sino la vida del cristiano debe de ser reflejada en todo lugar, en todas partes. Es necesario que nos conduzcamos de una manera digna delante del Señor, aprovechando bien ese tiempo, dice. La forma en la que tú y yo hablamos tiene mucho que ver, porque eso va a traer como resultado a que aquellas personas que se levanten en contra del Evangelio no tengan nada que decir de cada uno de nosotros. Continúa diciendo, y veremos la siguiente parte, dice, de modo que el adversario se avergüence. Entonces, el resultado de esas palabras sanas, el resultado de ser ese hombre irreprochable, va a ser que el adversario se avergüence. Para eso es que tú debes de conducirte, para que el adversario no tenga nada que decir de nosotros. Dice, el resultado que se quiere lograr con esa conducta es de modo que, o con el fin de que quien esté en la oposición se avergüence, no teniendo ningún mal que decir de vosotros. Y aquí el adversario, hermanos, algunos consideran que se refiere al diablo, pero también nosotros vemos que en este caso se refiere a los enemigos del Evangelio, de esos adversarios que Pablo ya advirtió en el capítulo 1, en los versículos del 10 al 11, hablando acerca de los falsos maestros, de aquellos que se oponían al mensaje del Evangelio. Entonces, literalmente se refiere al que está al frente. En este caso, es al inconverso. Es aquel que no quiere nada del Señor. Es ahí donde esas palabras sanas, esa irreprochabilidad va a avergonzar a aquel inconverso, porque no va a tener nada que decir. El hecho de los ancianos y de las ancianas, de los jóvenes y de las jóvenes, es que vivan vidas piadosas, como ya vimos, en integridad, seriedad, mostrando esa prudencia,
porque esto traerá como consecuencia avergonzar a todos los adversarios que se puedan levantar en contra de ellos. Y es que, hermanos, el mayor testimonio del evangelismo no son las buenas estrategias, los nuevos métodos, ni los nuevos mecanismos de predicación. No es por ahí. Para evangelizar no es qué es lo que debemos de hacer para atraer más personas. El mayor efecto de la evangelización es cuando hay vidas piadosas, vidas que se conforman a la verdad del glorioso mensaje del evangelio. Eso es lo que va a traer convicción a aquellos que se levantan en contra del Señor. Porque a veces pensamos que evangelizar es ir y estar enseñando, ir y hablarle a las personas. No que no esté bien, pero hermanos, a veces nos olvidamos que nuestra manera de vivir es lo que va a tener ese peso, es lo que va a traer, que va a convencer a aquellos que se levantan en contra del evangelio. Vidas cambiadas, vidas que con su testimonio confirman que el evangelio que predicamos es real y verdadero, que lo que decimos es consecuencia de la fe que profesamos. Eso es lo que va a hacer callar al inconverso. Recuerde que veíamos hace algunas semanas cuando Pablo le dijo a Tito que callara a aquellos que se estaban levantando en contra. Y veíamos cómo ellos los iban a callar. No entrando en peleas, no entrando en discusiones, sino ellos dando ejemplo de vidas piadosas. Y eso es lo que debemos de hacer. Nuestras vidas van a tener un papel importante en este tiempo en el que estamos. Porque a través de cómo nosotros vivamos, cómo nosotros mostremos esa fe que profesamos, eso es lo que va a tener impacto en la vida del inconverso. Y la pregunta es, ¿cómo está impactando tu vida al inconverso? ¿Cómo tu vida está siendo ejemplo para los demás? ¿Cómo estás callando la falsa enseñanza? Porque todo aquel que ha creído en Cristo está llamado a dar evidencias de todo aquello que ha creído. Hermanos, el llamado es que analicemos nuestras vidas delante del Señor. Si estás en Cristo, el llamado es que debemos de dar evidencia de lo que profesamos. Y si no has creído en Cristo, ven a Cristo. Él te llama. Ven en arrepentimiento y fe para el perdón de tus pecados. La conducta adecuada y la proclamación de la palabra de Dios será lo que finalmente va a dejar sin palabras al adversario. Por lo tanto, tu conducta y la proclamación del evangelio va a hacer que aquellos que se levantan en contra de la verdad, aquellos que hablan cosas falsas, tengan que callar. El punto es que lo que ellos digan no tenga ningún fundamento real, no tenga de dónde sustentar sus acusaciones. Por eso cada cristiano debe de mantener una conducta saludable entre los de afuera, porque eso es lo que va a traer como consecuencia, como resultado de la fe que tú proclamas. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 11 al 12 nos dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de entre vosotros, como de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ese es el propósito de una vida, de una conducta ejemplar. Que ellos puedan ver a Cristo a través de tu vida, a través de mi vida. Hermano, hermana, tu conducta, tus buenas obras,
tu manera de vivir refleja la verdad de Cristo, para que aquellos que hablan mal finalmente terminen glorificando a Dios. Cuando vives de una manera fiel al Señor, las acusaciones no tienen ningún peso verdadero en la vida del cristiano. Nosotros podemos ver un poco acerca de la historia de Daniel. Daniel capítulo 6, versículos 4. Desde el versículo 1 lo podemos leer. Dice Daniel 6 desde el capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Dice: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar acusación alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermanos, eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer, que seamos hallados fiel primeramente con el Señor, pero también con el inconverso, que el inconverso no tenga nada que decir en contra de nosotros, que seamos fieles. Podemos decir, hermanos, que de alguna manera no somos perfectos, porque siempre va a haber algo que el inconverso nos va a mostrar. Debemos de saber que estamos en un proceso de santificación. Mientras estamos en esta vida, en este cuerpo, hay una lucha contra el pecado. Nadie puede decir que está exento, libre, de que no haya nada de que se nos pueda acusar. Pero el punto es que nosotros no nos miremos a nosotros mismos, sino que nosotros miremos a aquel que es perfecto, aquel que puede ayudarnos a vivir en un mundo caído, para que podamos dar testimonio de esa verdad. A través de la sana enseñanza somos enseñados, porque es la que nos enseña, la que nos dirige, la que nos muestra, la que nos dice cómo debemos de vivir. Somos guiados por el Espíritu Santo, siendo conformados más a vidas santas, a vidas piadosas, a vidas fieles al Señor. Las vidas piadosas de los cristianos tienen como parte de su propósito que el adversario se avergüence al lado de todos los que critican a Cristo y a su iglesia y a su pueblo. Ese es el propósito. Hermanos, no es para que te vean qué tan bien eres. No es para que te vean qué buen cristiano eres. Es para que vean lo que Cristo puede hacer en la vida de pecadores. Que Cristo puede transformar vidas de hombres imperfectos y que los puede llevar a caminar vidas en perfección. Ese es el propósito de esas vidas. La efectividad de ese verdadero evangelio, hermanos, como dije, no va a venir por métodos, por enseñanzas, de qué manera podemos atraer a las personas, sino es solamente a través de vivir esas vidas. Y como cristianos somos llamados a vivir de manera que honremos al Señor. Tanto la virtud, la pureza moral y piedad genuinas del creyente, cuyas vidas dan pruebas de la verdad de la palabra de Dios y del poder de Cristo para redimir a seres humanos del pecado. Eso es lo que va a silenciar a los críticos.
pero a la vez les va a hacer que vean el Evangelio. Ese es el punto, ese es el propósito. No solamente que ellos vean que están en un error, pero que ellos vean de que también ellos pueden ser sanados de ese pecado. Entonces, si la enseñanza solo es que el inconverso vea que lo que yo hago no está de acuerdo con lo que él dice y se queda ahí, hermanos, eso hasta una persona con buenos modales, con buenos hábitos lo puede hacer. Pero el punto es que nosotros debemos de ver que el inconverso vea eso para que él también se dé cuenta la necesidad que tiene de venir a Cristo. Ese es el punto principal de esto. Si no es eso, hermanos, oremos al Señor que Dios nos dé la gracia para poder entonces entender cuál es el propósito de la vida, porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo, de que las personas lo conozcan. Cuando tú y yo venimos a Cristo fue porque alguien proclamó el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, tú y yo lo debemos de hacer para que otras personas también vengan a creerlo. Y por último, y con esto voy a terminar, dice la última parte, el punto número 3, el propósito. Dice, y no tengan nada malo que decir de vosotros. Finalmente, toda la enseñanza de Tito, formal en sus conversaciones cotidianas, debe de manifestar esa fe sólida. Su palabra y mucho más, su conducta deben de ser ejemplares. Por el contrario, Tito, y al igual que todo cristiano, debe de comunicar el Evangelio de Cristo y no sus propias ideas. De este modo nadie podría tener nada que acusar ni a Tito, ni a Pablo, ni a ningún creyente. La manera contra los opositores es la transparencia de vidas santas y de una manera siempre edificante de hablar y de enseñar y de conversar. Mire lo que nos dice Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. La conducta adecuada va a ocasionar, va a impactar en la vida del inconverso. Hermanos, no es que si nosotros queremos, es la voluntad del Señor. A Él así le ha placido que nosotros, con nuestra manera de vivir, el inconverso calle y mire a Cristo. Hermanos, Dios quiere que su voluntad, las vidas piadosas del creyente hagan callar esas falsas acusaciones con los falsos maestros. Recuerda el contexto, eso es lo que estaba pasando. Tito tenía que callar todas estas cosas con la vida ejemplar. Todo creyente han de comportarse de tal modo que en lugar que los enemigos de Cristo tengan motivos para acusar y desacreditar la fe cristiana y el mensaje del Evangelio, más bien ellos deben de humillarse delante del Señor, deben de reconocer que es el Señor, que no somos nosotros. Porque también hemos visto que cuando el nombre de Dios es blasfemado, hermanos, al final no somos ni nosotros, es Cristo, es su nombre, es su palabra. Y como hemos visto esta mañana, Él se ha revelado en su palabra para que tú y yo le conozcamos. Lo importante entre el vínculo de la palabra de Dios y la conducta es que ambas van de la mano. Hermanos, no se puede solamente tener conducta y no la palabra. Y no se puede solo tener palabras y no mostrar un ejemplo con nuestras vidas. Van de la mano. No se pueden separar. Eso es como, usted ha visto esos carriles donde el tren corre. Hay dos líneas.
Ese tren no va a poder correr si solo hay una línea. Necesitan estar los dos carriles para que ese tren pueda avanzar. Si se pudiera decidir de que el tren corra solamente con un carril, no se va a poder. Hermanos, es lo mismo. La palabra de Dios no se puede separar de la conducta. Necesitamos las dos cosas a la vez. Necesitamos mostrar tanto en palabras como en conducta. El propósito de todo es la gloria a Dios. Y Dios es glorificado cuando se enseña su palabra correctamente, no solo desde el púlpito, sino a través de vidas transformadas que viven lo que creen. Hermanos, si creemos que si queremos que el nombre de Dios no sea blasfemado, vivamos vidas santas, vidas piadosas que glorifiquen a Dios. Así que esta mañana el llamado es que si eres cristiano, vive vidas piadosas, sé ejemplo, muestra esas buenas obras en la sociedad en la que vivimos. Y si no eres cristiano, si todavía no has puesto tu fe en Cristo, que hoy día sea el día en que tú vengas y reconozcas al único Señor y Salvador, el que puede sanarte de esa enfermedad del pecado. Oremos. Señor y Padre, gracias te doy, Padre, por tu bendita palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, porque, Padre, si nosotros hoy día estamos aquí, Padre, primeramente, Señor, no es porque seamos buenos ni más que otros, Señor, sino, Padre, porque tu palabra ha resplandecido a nuestros ojos. Tu palabra nos ha alumbrado, Señor, nos ha hecho ver el pecado que moraba en nosotros. Y por eso ahora, Padre, es que estamos aquí delante de ti. Padre, doy gracias por cada persona que esté esta mañana acá. Señor, que tu palabra, Padre, esté en esos corazones como en esa tierra buena, Padre. Que tu palabra, Señor, pueda dar ese fruto, ese resultado, Señor, que se quiere. Padre, que cada persona que esté esta mañana acá, Señor, y que ha oído tu palabra, Señor, que medite, que piense, Señor, que tu palabra es luz a nuestros ojos, que nos hace ver el pecado, pero que también tu palabra, Señor, nos muestra que hay una separación entre el pecado y Cristo, porque tú eres santo y el pecado no puede morar en ti. Padre, ten misericordia de cada persona, Señor, que todavía no te ha conocido. Padre, que tú pongas en su corazón, Padre, que seas tú trayendo convicción de pecado, que puedan venir, Señor, en arrepentimiento y fe, sabiendo y creyendo que solo tú eres el único quien puede dar vida eterna, Señor. Porque separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Separados de ti en este mundo caído, lleno de pecado, Señor, lo único que está la persona es camino a condenación eterna. Pero gracias, Padre, porque a ti te ha placido que esta mañana esté cada persona aquí, para que se pueda dar cuenta que hoy es el día de salvación. Trae convicción de pecado a sus corazones y que no se pierdan. Padre, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido de poder hablar tu palabra, Señor. Que tu nombre, Señor, sea exaltado siempre y en todo momento, Padre. En tu nombre oramos. Amén.